Aquí tenemos el maravilloso Palacio de la Jafería, que es uno de los últimos monumentos de la historia hispano-musulmana en el sur de Europa, junto a la Alhambra de Granada y a la Mezquita de Córdoba. Fue construido entre 1065 y 1081 por parte del monarca musulmán Al-Mujadir, que quería decir el poderoso, y al principio fue construido como recreo para los reyes musulmanes que se encontraban en la taifa de Zaragoza. En el 2001 fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad como representante de una joya arquitectónica y artística del arte mudéjar presente en el sur de Europa. Aquí detrás del Palacio de la Jafería encontramos la parte más antigua del palacio, que es la Torre del Trovador, que es la primera parte del edificio que fue construida y que sigue todavía en pie. Aquí entramos, lo primero que es el patio de Santa Isabel. Empezamos con el techo que es de madera y también vemos estos arcos que son arcos poliobulados, que tienen arte vegetal, que es muy común en el arte musulmán, y vemos mucha yesería. Aquí también encontramos el oratorio, sí, aquí está, donde podemos ver ahí el mihrab, que mira hacia la Meca. Y vemos los matroneos arriba. No sé si también en el arte musulmana se llaman matroneos, pero bueno, tendrían la misma función. Y en este lado seguimos con esta maravilla de arcos. Y vemos también que están construidos de diferentes maneras. No vemos solo la columna con apoyado arriba el arco, pero vemos también que empiezan con una piedra que se llaman salmeres. Aquí tenemos el patio, que es de verdad algo espectacular. Bueno, esto es la sala de Pedro IV. Vemos aquí también colores muy fuertes, el azul, que es bastante común en el arte musulmán. Y también vemos arte vegetal, vemos piña colgando del techo. Bueno, aquí tenemos otro techo un poco más simple. Este es el salón de Santa Isabel, la mayoría es original. Vemos como el cambio de color y fascina mucho
el estilo cromatizado, ¿no? El cambio de color. Bueno, hablo muy bajito porque hay mucha gente y hay bastante silencio. Estamos en el Salón del Trono y vemos que el techo es algo de verdad impresionante. Vemos siempre una armonía entre la simetría y la geometría del techo. Vemos siempre cubos con profundidad y vemos también sobre todo mucha arte vegetal y colores como dorado, azul y rojo. Este edificio es muy importante porque documenta una presencia artística musulmana por muchos años, por muchas décadas, y nos ha dejado una joya arquitectónica impresionante. Acabamos de salir del Palacio de la Aljafería y ahora vamos a dar una vuelta por la ciudad y a descubrir un par de cositas más. Aquí justo al lado del palacio hay un maravilloso parque, de verdad mantenido muy bien, muy lindo. Me imagino que será tipo uno de los pulmones de la ciudad de Zaragoza. Zaragoza es una ciudad milenaria. Es también la ciudad que se enfrentó a las tropas napoleónicas durante la Guerra de Independencia. Resistió al frente napoleónico y también por eso siempre ha sido nombrada como una ciudad con coraje, una ciudad que supo resistir a la Guerra de Independencia. También tengo que precisar que yo cuando voy a visitar cosas viajando intento no usar ni Google Maps, ni Internet, ni nada. Voy preguntando a las personas y aquí la gente, todos súper muy amables. Aquí en Zaragoza también, que fue mi primera intención de venir a documentar, que es la Basílica del Pilar. Pero bueno, envié varios correos, nunca me contestaron para la grabación, así que ahora vamos ahí a preguntar en persona. Y si me dicen que sí, ya volveremos y a documentar porque es una basílica de verdad. Hay una cola que nunca termina. Ya estoy aquí como hace 15 minutos y ni se ha movido de un solo centímetro. Así que intentaré llamar de nuevo, enviar otros correos. Ahora vamos a grabar un poquito la parte de fuera que se puede, porque adentro no se puede usar ni móviles, ni cámara, ni nada.
Aquí justo al lado de la Basílica del Pilar hay otra iglesia que tiene una cosa bastante peculiar. Le construyeron la fachada, que es una fachada neoclasicista, arriba de la vieja iglesia. Aquí tenemos la Catedral del Salvador, la Catedral de Zaragoza, o también simplemente llamada La Seo. Era una antigua mezquita que le fue construida esta fachada neoclasicista justo delante de la fachada de la mezquita. Y es algo bastante peculiar, así que vamos a ver un poco la parte de atrás. Llegamos al fin de este episodio con la visita al Palacio de la Cafetería, con esta pequeña rápida ruta por esta linda ciudad de Zaragoza. Y si os gustó el contenido, no olvidáis de suscribir a mi canal, de dejar un like. Habéis visto Arte Viajera, soy Felice Sorrentino y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.